Bueno, bienvenido a este webinar de Conozca su impacto real. Es un webinar en el que vamos a tratar cuestiones de impacto científico, sobre todo aquellas formas de medir el impacto científico y, bueno, a veces no solo científico, sino también otro tipo de impactos como el impacto social o el impacto académico. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con una introducción, por qué tenemos que evaluarnos. Cuando hablamos de por qué hay que evaluarse, se trata de que siempre vosotros tengáis como un seguimiento de vuestro propio impacto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los motivos que nos llevan a hacer una autoevaluación continua de nuestras publicaciones? ¿Vale? Pues en principio es interesante saber si estamos consiguiendo los objetivos que tenemos previstos. Ya en otro webinar hablamos bueno, de las redes sociales, de la difusión de las publicaciones científicas y en esa sesión ya os comenté que es importante establecer un objetivo para luego establecer también un plan de difusión de las publicaciones científicas. En ese plan de difusión sería importante que hagamos un seguimiento para saber si estamos recibiendo realmente bueno, las citas, las menciones, este tipo de métricas que estamos utilizando. Vamos a necesitar un tipo de medida o otra, ¿vale? Entonces, vamos a ver si estamos consiguiendo nuestro objetivo, vamos a poder modificar nuestro plan de difusión si no está sirviéndonos como queríamos y, bueno, va a ser muy importante conocer el impacto de nuestro propio trabajo. Normalmente, cuando tenemos que solicitar una convocatoria, da igual la que sea, vamos a pensar, por ejemplo, en la acreditación para profesorado universitario o vamos a pensar en una beca o en algún tipo de convocatoria en la que se nos piden datos de impacto. Si ya los tenemos más o menos recogidos, pues vamos a tener esa facilidad a la hora de realizar la solicitud de esa convocatoria. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué tipo de input o de herramientas vamos a ver en esta sesión? Bueno, vamos a empezar por el impacto de las revistas científicas, que son los índices de calidad relativos. Hay otras muchas formas de ver el impacto de una revista, pero los índices de calidad relativos son los más importantes que hay a la hora de hacer esas mediciones, porque son básicamente lo que suelen tener en cuenta las administraciones a la hora de hacer convocatorias. Con respecto al autor, vamos a tratar un poco lo que es el índice H. Si nos da tiempo, vamos a también algo de almétricas de autor. Y en cuanto a los artículos, vamos a ver cómo localizar cuántas citas tiene cada artículo y otro tipo de métricas como las estadísticas de uso o almétricas. Aquí sí, vamos a intentar trabajar un poquito sobre esas almétricas. Bien. Unos consejos previos para que los tengáis en cuenta. Cuando estemos buscando datos, vamos a anotar todos esos datos. Tenemos que tener en cuenta que hay datos que van a ir cambiando con el tiempo, como las citas, pero otros datos como el factor de impacto de una publicación no cambian siempre y cuando hayamos cogido el factor de impacto del año de la publicación, ¿vale? Si hemos cogido el año del factor de impacto anterior o posterior bueno, posterior no, sobre todo anterior a nuestra publicación, lo tendremos que actualizar cuando se actualice ese factor de impacto. Luego, existen una serie de herramientas en la base de datos que nos permiten utilizar alertas para que nos envíen al correo electrónico pues cuando hay una nueva publicación o cuando hay una cita nueva, ¿vale? En cada una de nuestras publicaciones en esas bases de datos. Aquí vamos a ver un poquito cómo se hacen esas alertas y, bueno, utilizarlas porque suelen ser muy útiles. Es importante siempre mantener la difusión,
¿vale? No os olvidéis de que la difusión es lo que hace que nuestro trabajo sea visible y si es visible va a recibir muchas más citas que si no lo es, ¿vale? Entonces, da igual que esa publicación no sea una publicación que se acaba de compartir o que se acaba de publicar, sino que vamos a seguir publicando y dándole difusión a todas nuestras acciones anteriores. Recordad que cuanto más antigua sea la publicación, más citas va a ir acumulando. Vamos a tener que tener mucha paciencia, sobre todo con el tema de las citas, ¿vale? Las citas, si mantenemos un plan de difusión activo, probablemente vayamos generando citas a lo largo del tiempo, pero suelen tardar, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cierta paciencia. Y, por último, vamos a buscar una audiencia, ¿vale? Si la gente no nos cita, pues vamos a buscar dónde está esa audiencia que nos hace falta para que nos lleguen a buscar foros o buscar redes sociales, lo que tengamos que hacer para conseguir llegar a esa gente que nos puedan llegar a citar en algún momento. Bien, empezamos entonces con el impacto de la revista. Y os he dicho que, tenemos los índices de calidad relativos. Los índices de calidad relativos suelen ser unos números que establecen normalmente bases de datos, ¿vale? Y que indica el impacto de una revista. Ese impacto se calcula normalmente por el número de citas dividido por el número de artículos publicados entre una serie de años, ¿vale? En el caso del JCR y del factor de impacto se hace cada 2 años. En el caso de SJR, se hace cada 3 años. Bueno, cada uno lo hace en función de un rango temporal diferente. ¿Por qué es importante conocer los índices de calidad relativos? Bueno, en principio, los índices de calidad relativos, como el factor de impacto, es lo que se está utilizando en ciencia para medir la importancia de una revista en su área de conocimiento, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea el factor de impacto de una revista, más importante, más influencia se supone que está teniendo en esa área de conocimiento. Es importante saber cuál es el factor de impacto de una revista en la que hemos publicado, pues porque nos lo van a pedir en convocatoria, porque queremos saber cuál es nuestro alcance con esa publicación y porque, bueno, es un dato que al final nos interesa siempre saber, ¿vale? Y, por último, son importantes a la hora de saber en qué revistas podemos publicar o en cuál nos interesa más publicar. Ya estuvisteis muchos de vosotros en los cursos de estrategias de publicación que dio mi compañera Carmen. Y, bueno, en esos cursos, ya se habla un poco de este tema, ¿vale? Ahora ya lo que vamos a hacer es conocer un poquito esa forma de medir el impacto. ¿Qué es importante con respecto a los índices de calidad relativos que tenemos que tener en cuenta siempre? ¿Vale? Un índice de calidad relativo, como el factor de impacto, ahora vamos a entrar en JCR y vamos a ver exactamente qué es ese número, ¿vale? Pero sobre todo ese número, en principio, no dice nada. Es decir, a mí me da igual que sea de 0,9 o de 1,3, ¿vale? Ese número a mí no me está diciendo nada en concreto, a no ser que lo ponga en contexto. Lo tengo que juntar con el factor de impacto de otras revistas, normalmente agrupándolas por una categoría, por un área científica, y ahí vamos a establecer un ranking de mayor a menor de cuál es el mayor índice de calidad relativo de una revista a cuál es al menor. Dentro de eso, habréis escuchado probablemente muchos de vosotros que se habla de posiciones y cuartiles. Cuando hablamos de posiciones y de cuartiles, queremos referirnos a la posición dentro de un ranking en el que queda una revista según el factor de impacto que tiene. Y el cuartil es dentro de una división de todas las revistas de una categoría concreta entre 4, en cuál de los cuartiles está. Esto indica un poco en qué porcentaje, si está en el 25% más importante o el 25% menos importante, digamos.
¿Cuáles son los factores o los índices de calidad relativos más importantes que hay ahora mismo? En principio, el factor de impacto, el Journal Impact Factor, que es como se llama oficialmente, que es el que nos ofrece el JCR, el Journal Citation Report, y que suma las citas de las revistas, tanto de los índices de Science Citation Index como del Social Science Citation Index de los últimos 2 años y la divide por el número de artículos total que se han publicado en una revista durante esos 2 años. ¿Vale? Entonces, eso da un número y ese número es el que nos va a dar el factor de impacto de la revista y con el que luego vamos a ordenar, ¿vale? SJR es un producto independiente que se basa en las citas de las revistas de Scopus para hacer los mismos cálculos y en este caso lo hace por 3 años, ¿vale? En factor de impacto es de 2 y el SJR es de 3 años. Y luego tenemos el H5, que es un índice que nos ofrece Google Scholar Metrics y que, establece el cálculo del índice H, que luego vamos a ver con referencia a los autores, pero bueno, digamos que solo se tienen en cuenta de los últimos 5 años. Entonces, bueno, aquí vemos la diferencia que hay entre un índice de calidad relativo y otro. Uno se basa en 2 años, otros en 3 años y otros en 5 años, ¿vale? Si no recuerdo mal, aquí no lo he añadido, pero en el material que os voy a pasar luego, al final de la sesión, sí que aparece un ranking, un índice de calidad relativo que es de Dialnet, lo calcula Dialnet Métricas y que, si no recuerdo mal, también se elabora teniendo en cuenta un rango de 5 años. Vamos a entrar en JCR. Y para entrar en JCR, para enseñaros bueno, lo tengo aquí abierto, bueno, pero mejor entramos desde aquí. Vamos a entrar desde el catálogo Fama. Como estamos todos en casa, probablemente tengamos problemas de acceso si no accedemos por aquí. Así que vamos a buscar en Fama en JCR. Abrir el Ubuntu. Y ya podemos entrar, ¿vale? El factor de impacto se puede buscar o bien por toda la categoría o bien por la revista. Voy a enseñaros cómo se busca en una revista, pero saber que se puede buscar también por categoría, es decir, qué revistas están en el JCR, ¿vale? Cuando entramos en una ficha de una revista en el JCR, vamos a ver el año en curso, el año anterior y luego tenemos aquí todos los años, que viene a ser como bueno, una tabla donde nos aparece toda la evolución del factor de impacto de esa revista desde que entró en JCR hasta el último disponible, ¿vale? El factor de impacto es este número de aquí, que aparece como 3,338, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esto se ha calculado, como os decía, en base a un número de citas que corresponden a los 2 últimos años y un número de publicaciones y eso nos da este factor de impacto, ¿vale? Como os decía antes también, el factor de impacto no dice nada. ¿Es bueno o es malo tener un 3,338? Para eso tenemos que venirnos a esta parte de aquí y miramos en rank, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la última edición del factor de impacto y cómo se ordena.
¿vale? Aquí la posición que ocupa dentro del ranking, aquí dentro de qué cuartil se queda y nos lo va a decir tanto por, en este caso, por la categoría de comunicación como por la categoría de educación, ¿vale? Si una revista está incluida en dos categorías o en más de una categoría, nos van a salir aquí todas las categorías y tenemos que tener en cuenta, que es lo que os decía antes, que va a cambiar según en qué categoría esté. Da igual que el número sea el mismo, pero aquí está la número 9 de 88 revistas, mientras que aquí aparece como la número 10 de 243, ¿vale? En principio, y lo podemos ver por el percentil, en el área de educación está bastante mejor situado que en el área de comunicación, ¿vale? Cuando una revista todavía, normalmente el factor de impacto se hace de forma anual, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una revista que hemos publicado en 2019 y cuando entramos en JCR vemos que el último año disponible es el de 2018 porque todavía no ha salido la edición más actual de este dato, ¿vale? Que sería, normalmente suele salir en estas fechas, a finales, a principios del verano, ¿vale? Y, bueno, ya se establece, digamos, el del año siguiente, que siempre es con un año anterior, ¿vale? Bueno, este es el caso de JCR. Vamos a ver ahora el SJR para que veáis las diferencias, ¿vale? SJR es un producto libre, lo podéis encontrar en Google y hacemos un poco lo mismo que hemos hecho en JCR. Buscamos la revista que queremos conocer, el índice de calidad relativo, y aquí se visualiza de una forma un poco diferente, ¿vale? Voy a intentar ampliar la pantalla para que lo veáis un poco mejor, ¿vale? Este dato de aquí es el índice de impacto de SJR, ¿vale? Si me pongo encima del gráfico que nos aparece, nos va a decir el índice de impacto de esta revista según el año en el que estemos comprobando, ¿vale? En este caso sí que aparece el año 2019, se acaba de actualizar hace unos días, ¿vale? Entonces ya nos sale el año anterior de JCR, pues estábamos esperándolo, ¿vale? Y aquí en este de aquí, perdón, en esta parte de aquí me salen los cuartiles, ¿vale? SJR tiene, para ver los cuartiles, una forma bastante más visual, ¿vale? Al contrario que el índice, que es un poquito más difícil de encontrar, pero sin embargo, los cuartiles se ven bastante claros porque el cuartil 1 es verde, el cuartil 2 es amarillo, el 3 naranja y el 4 es rojo, ¿vale? Aquí vais viendo también la evolución de las revistas en cada una de sus categorías, ¿vale? Entonces, bueno, pues el índice de impacto sería de 1,092 para el año 2019 y aquí podemos ver en qué cuartil quedaría esto registrado, ¿vale? Vamos a pasar entonces a Google Scholar. ¿Vale? Aquí tenéis Google Metrics. Perdón, que ya. Vale. Aquí podemos ver las revistas de otra forma, ¿vale? Tenemos que entrar en este menú de aquí, que es Estadística, y aquí nos sale un listado de las revistas más relevantes según Google Scholar y con un mayor índice H, ¿vale? Aquí no podemos buscar una revista concreta, sino que tenemos que hacerlo navegando a través de los rankings que nos ofrece, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que solo en inglés se divide por categoría, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos revistas en inglés, vamos a poder encontrar las de ciencias sociales, química, ¿vale? Están divididas por categoría.
Mientras que si las pongo en español, solo nos van a salir las 100 revistas con mayor índice H publicadas en español, ¿vale? No se trata de las revistas españolas, sino revistas publicadas en idioma español, ¿vale? Aquí vemos la revista que os he buscando antes, que es Comunicar, y que aparece aquí con un índice H de 39, ¿vale? El índice H5, luego lo voy a explicar con más detalle, pero bueno, viene a decir qué número de artículos han recibido más de X citas, ¿vale? Entonces, lo que viene a decir aquí es que al menos 39 artículos de Comunicar ha recibido 39 citas más en los últimos 5 años, ¿vale? El índice H y el índice H5 es lo mismo, pero el índice H se calcula de toda vida, en este caso, de toda la vida de la publicación, desde el primer número hasta el último, mientras que el índice H5 solo tiene en cuenta los últimos 5 años a la hora de hacer ese cálculo, ¿vale? Luego lo vemos más tranquilos con el tema de los autores. Vamos a pasar ahora al impacto de los autores, ¿vale? El impacto de los autores lo vamos a medir básicamente a través del índice H, ¿vale? También es un índice que se basa en las citas recibidas, igual el factor de impacto que acabamos de ver se basaba en el número de citas que había recibido una publicación en X tiempo, ¿vale? En el caso del índice H es algo parecido. El índice H es el número de publicaciones, que se llama H, ese número, ¿vale? Como podría ser X o podría ser otro número desconocido, que ha recibido H citas, es decir, el mismo número de citas que de publicaciones, ¿vale? Ahora lo explico un poco mejor. ¿Cuál es la ventaja del índice H? Bueno, en principio relaciona la calidad de las publicaciones con la cantidad de la producción científica de un autor, es decir, calidad y productividad, ¿vale? Las tiene en cuenta entre los dos. Si lo usamos bien, podemos llegar a encontrar cuáles son los investigadores más destacados dentro del área, ¿vale? Y, bueno, en realidad lo que se valora aquí es que haya un esfuerzo a lo largo del tiempo, es decir, que yo vaya haciendo muchas publicaciones y que todas esas publicaciones o que la mayor parte de esas publicaciones ganen reconocimiento. ¿Cuál es la limitación? Bueno, pues yo no puedo utilizar el índice H, por ejemplo, para medir algo que ha hecho un investigador de ciencias sociales con respecto a lo que ha hecho alguien de ciencias de la salud, ¿vale? Es imposible relacionar ambos índices. No se tiene en cuenta la calidad de la revista, es decir, da igual que la revista tenga mayor factor de impacto o menor factor de impacto, aunque esto se va a tener, se va a limitar un poco por las fuentes donde vamos a encontrar el índice H, ¿vale? Sí que es verdad que se prima la cantidad, es decir, cuantas más publicaciones tenga, más fácilmente voy a llegar a tener un índice H mayor, siempre y cuando me citen esas publicaciones. Y, bueno, sobre todo los investigadores noveles, me imagino que como vosotros, vais a tener más tiempo o vais a tener un índice H más bajo durante más tiempo porque la mayor parte de, como os he dicho, la carrera investigadora y el haber hecho muchas publicaciones va a beneficiar en dos cosas. En primer lugar, tener más publicaciones y, en segundo lugar, haber acumulado más tiempo para ganar citas de esas publicaciones. Vale. Os decía que os iba a explicar un poco cómo se calcula. Pues aquí os lo explico, no sé si lo entenderéis con esta gráfica, pero bueno, un índice H o sea, un autor tiene un índice H de H cuando ese número de publicaciones, de artículos publicados, perdón, han recibido el mismo número de citas, como mínimo cada uno. Aquí os lo un poco mejor. Si ponemos todas nuestras publicaciones en orden, de mayor a menor según el número de citas, ¿vale?
donde se cruza, digamos, el número, es donde tenemos el índice H. En este caso, podemos traducir esta tabla diciendo que al menos 10 publicaciones de este autor han conseguido como mínimo 10 citas o más. Veis que si pasamos a la publicación número 11, tiene 6 citas y por lo tanto ya se queda por debajo del índice H. ¿Vale? Para que el índice H creciera al número 11, al menos 11 publicaciones tendrían que tener como mínimo 11 citas. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. En cualquier caso, os remito al turno de preguntas luego, ¿vale? Para hacer alguna aclaración con este tema. Aquí os pongo otra tablita donde, bueno, se explica un poco más. Y aquí es donde veis lo que os decía al principio, lo que os decía antes, de qué problema tienen, bueno, investigadores que están comenzando, que tienen pocas publicaciones, y es que da igual el número de citas, aquí lo veis bastante claro, da igual el número de citas que tenga una publicación, que solo tienes una, el índice H solo va a ser 1, ¿vale? Aunque esa publicación sea altamente citada, ¿vale? Vale. ¿Dónde vamos a encontrar el índice H? Para empezar, el índice H lo podemos calcular como nosotros queramos. Es decir, nosotros podemos coger todas nuestras publicaciones, buscarle las citas que tiene cada una y hacer nosotros el cálculo. Ya habéis visto que en realidad tampoco es tan difícil, ¿vale? Pero lo normal es que en una convocatoria, si nos piden el índice H, nos lo pidan de una fuente concreta, ¿vale? Son 3 las fuentes que nos dan el índice H de una forma más clara, ¿vale? En este caso, bueno, WOS es como casi siempre, Web of Science es como casi siempre la base de datos que más importancia le suelen dar las administraciones que se encargan de la ciencia, ¿vale? Entonces aquí podemos ver el índice H haciendo una búsqueda de autor y haciendo un informe de citas. Ahora os lo enseño. Es más fácil si lo hacemos desde Publix, ¿vale? Que es, los que hayáis estado en el curso de perfiles, ya habréis visto que Publon es como una especie de perfil que tiene un identificador que es el Researcher ID y donde aparecen todas nuestras publicaciones, todas las publicaciones de Web of Science y nos calcula automáticamente el índice H. ¿Vale? En el perfil de autor de Scopus también podemos ver el índice H. Este es más fácil de ver, solo tenemos que localizar el autor en Scopus y aparece el índice H ahí, y en Google Scholar algo similar. El problema de Google Scholar es que tenemos que crear nosotros el perfil, ¿vale? Para que nos aparezcan nuestras publicaciones y se calcule el índice H. Vale, voy a entrar en los Science. Ya os he dicho que entréis desde Fama si estáis buscándolo desde fuera de casa, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es buscar un autor. Vamos. Vamos a buscar el autor por sus apellidos. ¿Vale? Bueno, aquí aparece una cosa. Sí, perdón, ha sido... he silenciado el micro un momentito. ¿Vale? Ahora esto está en beta, en versión beta, esta forma de búsqueda de autor, ¿vale? Donde aparecen, bueno, todas las publicaciones relacionadas con un perfil concreto. Esto está dando algunos problemas, ¿vale? Entonces, lo recomiendo, no os recomiendo que le echéis
cuenta todavía a este perfil de autor que sale en Word, ¿vale? Y vamos a ver, bueno, aquí ya nos dice el índice H de este autor, ¿vale? En Word. A mí me gusta más hacerlo buscando las publicaciones, ¿vale? Si lo vemos aquí, en el informe completo de la citación, ¿vale? Nos queda bastante más claro. Normalmente lo que podemos hacer es buscar todas nuestras publicaciones, ya sea por autor o una por una, las vamos incluyendo en la lista de registros marcados y luego generamos este índice de citas, ¿vale? Estas gráficas que nos salen con el total de publicaciones de un autor, el índice H de ese autor. Aquí nos aparecen todas las citas, que es en base a las que se calcula esto. Y ahora vamos a ver, nos dice que el índice H de las 21 publicaciones de este autor es 7. Os voy a explicar aquí para que lo veáis más claro, ¿vale? Vamos a poner, o ya nos aparece aquí, que están las publicaciones ordenadas por las veces citadas, es decir, por el número de citas. ¿Vale? Si miramos y vamos contando, vemos que la publicación número 7 tiene 9 citas, ¿vale? Es decir, tiene 7 citas o más, ¿vale? Si pasamos a la 8, ya tiene menos de 8 citas, por lo tanto, el índice H va a ser el de la posición que ocupa este artículo, el 7, ¿vale? Puedes tener muchas citas en publicaciones anteriores, como es el caso de este señor, ¿vale? Pero al final el índice H se queda en 7 porque es donde se cruzan los dos datos. Vale. Sí, lo ideal, y contesto una pregunta que están haciendo por el chat, de que, bueno, dicen que su firma, cuando una firma aparecen varios autores con ese mismo nombre, nos puede mezclar aquí, ¿vale? El número de las publicaciones, el total de publicaciones o dejarse alguna publicación porque tenga una firma diferente o alguna historia. Entonces, por eso recomiendo que cuando hagamos la búsqueda de las publicaciones nos aseguremos de que estén todas, ¿vale? Para poder dar el dato este que sea lo más fiable posible. Vale. Voy a entrar ahora en Scopus para enseñaros el perfil de Scopus. Entramos desde el catálogo. Y aquí en principio, mientras se carga la página, aquí en principio debería de ser bastante más fácil encontrar el índice H. Scopus, aunque puede tener en algún caso perfiles duplicados, normalmente tenemos un buen perfil de autor. Como os he dicho, en Web of Science es un perfil experimental, todavía no se está utilizando porque están haciendo pruebas con él, ¿vale? Pero aquí sí que podemos encontrar perfiles de autor que estén más correctos. Normalmente, si aquí ponemos mal el perfil de autor, no, pero si tenemos más de un perfil de autor, aquí nos van a salir más de un resultado de búsqueda. Lo podemos detectar fácilmente, ¿vale? Es el caso que me decían por el chat, ¿vale? Bueno, si hay distintos autores con esa firma, tenemos que comprobar siempre que el autor está bien integrado en Scopus, que todas las publicaciones que debería de tener las tiene, ¿vale? Y aquí vamos a ver el índice H de este autor, ¿vale? Antes veíamos que el índice H en Vox era de 7, ¿vale? Aquí me dice que tiene 24 documentos en vez de 21 y un índice H de 10, ¿vale? Scopus es el índice H que más se está utilizando, por lo menos en ciencias sociales, ¿vale? No sé cómo está en otro tipo de ciencias, pero en ciencias sociales el que suelen pedir en convocatoria es el de Scopus, ¿vale? Entonces, el perfil
el índice H de Scopus se calcula teniendo en cuenta las revistas que se han indexado en Scopus, en la base de datos Scopus. Probablemente Scopus tiene más publicaciones de este autor que de las que tenía a WOS, ¿vale? Por eso el índice H le cambia. Al tener más publicaciones también tiene más fuentes de citas, por lo tanto es normal que en Scopus el índice H sea mayor que en Web of Science, ¿vale? Ahora vamos a ver Google Scholar, que es donde normalmente el índice H se dispara y es por la cantidad de documentos que tiene indexada a la base de datos, ¿vale? Si queremos, podemos ordenar esto por citas de mayor a menor y aquí vamos a hacer un poco lo mismo, ¿vale? Hemos dicho que tiene un índice H de 10, vamos contando y 10, ¿vale? Esta publicación, que es la que ocupa el 10º lugar en este orden, ¿vale? Es la que tiene 10 citas o más, ¿vale? Si nos fuéramos ya a la 11, vemos que no llega al mínimo de citas para que esta sea la que haga el corte del índice H, ¿vale? Venga, pues vamos a pasar a Google Scholar, que la tenía abierto por aquí. Creo que lo he cerrado. Aquí está, ¿vale? Vamos a ir a buscar un autor. ¿Vale? Tenemos aquí el autor, seleccionamos su perfil, ¿vale? Y aquí, fijaos, el índice H que nos muestra, ¿vale? Nos dice que tiene un índice H de 24. Como os he dicho, se dispara con respecto a las otras dos bases de datos. Google Scholar indexa muchísimos más documentos, además no solo artículos de revistas científicas, sino, bueno, casi cualquier cosa que provenga de alguna institución académica. Y entonces el índice H, bueno, el número de citas se dispara. Este autor en Google Scholar tiene un total de 2.637 citas y el índice H se dispara también. Como os decía antes, en el caso de las revistas del índice H5, Google Scholar nos ofrece también un índice H5 para el autor, ¿vale? Es decir, en los últimos 5 años, las publicaciones de este autor han acumulado un índice H de 21. En toda su historia académica científica, ¿vale? Han acumulado un índice H de 24. Es decir, aquí podemos ver un poco que el grueso de su índice H procede de artículos de los últimos 5 años, ¿vale? Mientras que algunas veces, ¿vale? Puede pasar, no es el caso contrario a lo que le pasaría a este hombre, ¿vale? El índice H, digamos, total, va a ser casi mayor, bastante menor que el de los últimos 5 años, porque en los últimos 5 años, pues ha publicado poco, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo eso, como os decía antes, la productividad del autor va a influir mucho en estos índices de aquí. ¿Vale? ¿Qué es importante tener en cuenta del índice H? Pues básicamente que el índice H, ya lo acabamos de ver, varía según la fuente de esa cita. Es decir, no ha sido el mismo el que hemos visto en Word, no ha sido el mismo el que hemos visto en Scopus o el que hemos visto en Scholar. Yo os recomiendo que utilicéis normalmente para convocatorias al menos estos dos, ¿vale? Principalmente, ya os decía antes, en ciencias sociales se suele utilizar Scopus, pero bueno, el de Word también es bastante interesante, ¿vale? Porque la base de datos científica, bueno, con más reconocimiento a nivel internacional. ¿Vale? Y Google Scholar, pues tenerlo como un dato importante, pero no es tanto para usarlo en convocatoria. ¿Vale? Es también importante, os lo decía antes, que no se pueden cruzar por áreas, es importante buscar la media del índice H de los investigadores de un área concreta. Aquí os pongo. Bueno, esta presentación no es la que os voy a compartir, pero están también estos enlaces en esa presentación. Aquí os pongo dos enlaces, según si seáis de ciencia o de ciencias sociales y humanidades, para localizar el índice H dentro de un área concreta. ¿Vale? Vamos a ver si soy capaz de abrir esto.
¿vale? Por ejemplo, os voy a hacer una muestra de cómo funciona aquí. Está fallando. Yo creo que esto de todas formas, como veis, está anticuado, ¿vale? Pero es lo único que hay en internet ahora mismo. De hecho, vale, aparece aquí como cerrado. Nada, se ha quedado cerrado, así que en este caso no lo podemos ver. Voy a intentar hacerlo por el índice H de ciencias para que lo veáis por lo menos lo que os quiero decir, ¿vale? Y por ejemplo, si entramos en el área de conocimiento de biología, ¿vale? Nos va a decir cuál es el índice H de esta área, ¿vale? Que sería 35, ¿vale? Así es como podemos ver un poco cuál es, digamos, el índice H al que tenemos que aspirar según el área. Esto, de todas formas, es muy relativo y, como os digo, va avanzando conforme va avanzando vuestra propia carrera como investigador. Vale, vamos a ir por último. Bueno, por último no, luego nos quedan las métricas alternativas, pero vamos a ir a las citas recibidas, ¿vale? Que es el número, o sea, esto es un impacto que es el impacto medido por el, perdón, eh, vale, vale, se carga, vale. El impacto de las publicaciones, es decir, de los artículos científicos en este caso, ¿vale? Podrían ser capítulos de libros, etcétera, pero bueno, principalmente se refiere a los artículos de revista. Vale, el número de, o sea, las citas recibidas es el número de veces que una publicación ha sido referenciada en otra. Es decir, las citas que yo pongo en la bibliografía de mi artículo es lo que va a darme, lo que va a dar citas a los artículos que yo estoy citando en mi propio artículo, ¿vale? Aquí lo importante es que este número nos dice si un trabajo, un artículo, está impactando en el área de conocimiento u otras áreas, es decir, si tiene algún tipo de impacto científico, si tiene cero citas, básicamente esto no se está utilizando tu artículo. A lo mejor se lo ha leído mucha gente, pero nadie lo ha citado, no les ha parecido lo suficientemente importante o interesante como para citarlo, ¿vale? Pero además el número de citas, como hemos visto ya con los otros índices, es la base de la evaluación científica. Es decir, tanto el factor de impacto o índice de calidad relativo como el índice H se basa en este número de citas recibidas por los artículos. Vale. Vamos a ver también que, bueno, el número de citas va a variar, como hemos visto en el índice H, ¿vale? Va a variar según la fuente donde busquemos las citas, ¿vale? No va a ser lo mismo las citas que vamos a recibir en Word, donde se indexan un número de revistas bastante más bajo que el que se indexa en Scopus o del que se indexa en Google Scholar, ¿vale? En Google Scholar, además, como tenemos además otro tipo, por ejemplo, trabajos académicos, trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, tesis doctorales, todo eso acumula citas a las publicaciones y por eso el número de citas en Google Scholar suele ser casi siempre muchísimo más alto que el de estos dos tipos de, o sea, el tanto base de datos, que lo que tienen en cuenta básicamente es las citas recibidas por otros artículos de revistas científicas. Os voy a enseñar, como antes, el número de citas en Word, ¿vale? Y aquí, bueno, lo hemos visto, voy a entrar en esta misma, ¿vale? Buscamos una publicación y aquí me sale el artículo en cuestión y en donde pone red de citas me dice que ha sido citado 59 veces, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las publicaciones que se han indexado en Web of Science, es decir, las revistas que ellos han considerado que son de suficiente calidad como para estar dentro de su base de datos, ¿vale? Ha sido citado 59 veces este artículo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta a la hora de ver las citas de WOS, ¿vale? Que normalmente lo que queremos conocer es las citas recibidas en la colección principal de Web of Science. Si yo pincho encima de las citas, de este número, ¿vale? Me lleva a los 59 artículos que han citado ese otro artículo, ¿vale? Entonces aquí puedo ver
quién ha sido quien me ha citado. Y ahora aquí me dice el número de artículos que me ha citado en WOS, pero luego me da otro dato aquí abajo, que es un recuento, donde se tienen en cuenta otras bases de datos que están asociadas a Web of Science, pero que no son Web of Science. Por ejemplo, Scielo, ¿vale? Que es una base de datos brasileña, es un índice de citas como los que tiene Web of Science, pero es local de Brasil, ¿vale? Entonces, bueno, se acumulan, en este caso, bueno, tenemos también la Chinese Science Citation Index, todas estas citas se van acumulando y al final me sale un total de 63 citas, ¿vale? Normalmente, si me lo piden en algún momento en una convocatoria, lo que tenemos que poner es este número de citas como citas de WOS, ¿vale? Y si queremos poner otro número de citas más alto, tendríamos que decir que además de esas 59, tenemos otras 4 más en otras bases de datos, ¿vale? Vamos a ver la diferencia que hay con Scopus, ¿vale? En este caso, parece que el número de citas de esta revista, de este artículo en concreto, es exactamente el mismo, 59 artículos, o sea, 59 citas, ¿vale? Y en este caso es mucho más fácil, ¿vale? Aquí no tenemos que ver qué más citas hay en otras bases de datos. Aquí lo que tenemos que ver es que estas 59 citas son las que tiene este artículo en Scopus, ¿vale? Si nos vamos ahora, voy a copiar esta publicación, creo que también estaba en el perfil de Google Scholar, pero voy a copiar esta publicación y la voy a buscar en Google Scholar. ¿Vale? Y aquí me dice cuántas veces ha sido citado. ¿Vale? Aquí vemos además que está duplicado este artículo, lo cual me viene bastante bien porque me dice que hay 33 citas por un lado y 144 citas por el otro. Estas son las cosas que tiene Google Scholar que lo hacen menos fiable que Scopus o WOS, ¿vale? Aquí no sabemos exactamente si tenemos que acumular las citas o tenemos que fusionarlas. Es decir, si tengo que sumar estas 73 citas a estas 144 o si por el contrario estas 73 citas pueden estar ya contenidas aquí. El caso es que en Google Scholar, bueno, si queremos sumarla, vamos a poner por caso que son diferentes, sumamos este número de citas y nos quedan 200 y pico de citas, ¿vale? Como veis, se dispara muchísimo de las 59 citas que teníamos tanto en Word como en Scopus, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que ir sabiendo. ¿Cuál es mi recomendación? Cuando vayáis a buscar el número de citas, teniendo en cuenta que el número de citas es acumulativo y que va a crecer con el tiempo, buscarlo siempre justo antes de tener que presentar ese dato. Si queréis, lo podéis tener ya anotado para ver un poco la evolución que van teniendo vuestros artículos en número de citas, ¿vale? Y lo que hacéis es, justo antes de poner ese dato en una convocatoria, buscarlo otra vez y decir cuántas citas tiene esta publicación en concreto en ese momento, ¿vale? Porque ya os digo que eso va cambiando con el tiempo y además en artículos con tantas citas lo normal es que suban mucho, ¿vale? Constantemente. Vale. Voy a enseñaros por último 2 tipos de métricas más. Me quedan unos 10 minutos para terminar, y yo creo que sí, que vamos bien, ¿vale? Que son, dentro del impacto de las publicaciones, las estadísticas de uso, ¿vale? Que eso, bueno, hay muchos sitios donde lo podemos ver. De hecho, Web of Science tiene un dato parecido que voy a intentar enseñaroslo en la publicación que hemos visto hace un momento. Aquí el conteo de uso, ¿vale? Este es, digamos, como una especie de estadística de estadísticas de uso. En Scopus vamos a verlo luego cuando hablemos de las almétricas, ¿vale? Y yo lo que os quiero enseñar básicamente es cómo ver las estadísticas de uso en IL, ¿vale?
creo que tenía por aquí guardado un documento, exactamente, ¿vale? Aquí tenéis un documento, un artículo científico que está depositado en el repositorio institucional de la Universidad de Sevilla, IDU, ¿vale? Y aquí tenemos una cosa que se llama estadísticas de uso, ¿vale? Y que esto en realidad no es un impacto científico, sino es un impacto académico, ¿vale? Es decir, personas que han estado consultando un repositorio institucional pueden ser desde un estudiante para hacer un trabajo de fin de grado o un trabajo académico, hasta un científico que ha querido, bueno, ver sus publicaciones. Creo que no lo estáis viendo, ¿verdad? Estoy aquí hablando de ello, perdón, que lo tenía en la otra pantalla. Voy a darle para atrás. Sí, perdona, Francisco, es que se me ha ido, lo he puesto en mi pantalla, ¿vale? Este es el artículo que os decía y aquí es donde tenéis las estadísticas de uso, ¿vale? Pinchando en las estadísticas de uso nos lleva a una página solo de estadísticas donde me dicen cuántas consultas en total ha tenido este documento, que en este caso sería de 180, nos la desglosa por los últimos meses, ¿vale? Entonces podemos ver, bueno, cuándo ha sido, esto puede ser interesante o no, depende de cada uno. Es muy importante, o quizás más importante que el número de consultas, el número de descargas, es decir, a cuántas personas o cuántas veces este artículo se le ha visto, lo ha visto alguien y le ha interesado tanto que ha preferido descargárselo para tenerlo guardado que consultarlo simplemente en línea, ¿vale? Y luego, bueno, aquí ya nos van dando desde qué países se suele consultar más. Esto tenemos que tener cierto cuidado, ¿vale? Os lo digo ya también, porque, bueno, puede ser que sea una colaboración con alguien de una universidad estadounidense y que por eso tenga algún tipo de atracción desde Estados Unidos, pero muchas veces puede cambiar un poco también por el tema de los servidores, ¿vale? El tema de los servidores puede afectar un poco, bueno, cómo entra cada uno en Internet, si hay algún tipo de conexión cifrada que no se vea de qué país procede para que se controle la ubicación. Entonces, bueno, nos puede dar este tipo de problemas, ¿vale? Que nos aparezca o Chequia o muchos de Estados Unidos, ¿vale? O China. No obstante, no significa que no se estén consultando desde allí, sino que lo tenemos que tomar con cierta precaución. Esto puede ser interesante para vosotros también, por ejemplo, porque si estáis publicando mucho y, no sé, en Italia se están consultando mucho este tipo de documentos, a lo mejor tenéis una fuente de colaboración en Italia, ¿vale? Porque están interesándose muchas personas de ese país documentos que habéis publicado vosotros sobre un tema concreto. Si estáis trabajando en ese tema, quizás sea interesante que os pongáis un poco en contacto. En este caso parece que es de Milán, pues parece que alguien en Milán está utilizando, está trabajando sobre este tema. Siempre no está de más buscar a qué personas se están dedicando en Milán a este tema y poder establecer algún tipo de colaboración científica en algún momento para hacer alguna publicación o lo que sea, ¿vale? Bueno, como os digo, estas estadísticas realmente no son impactos científicos, vienen a ser más impacto académico, que no por eso deja de ser interesante. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Nos vamos a pasar ya por último a las almétricas, ¿vale? Las almétricas son métricas alternativas. Los que estuvisteis en el curso de visibilidad ya les mencioné algo en ese curso sobre el tema de almétricas, que, bueno, son métricas basadas en webs sociales y que en un momento dado pueden ser un indicador de la atención, ¿vale? Tampoco hablamos aquí de impacto científico, sino de un impacto académico, quizás un impacto social, ¿vale? Depende un poco de en qué fuente lo estemos viendo. Las almétricas son consultables también desde distintas fuentes, ¿vale? Y aquí os he puesto algunas de ellas, ¿vale? Almetric.com es una de las más importantes. En este caso, yo os recomiendo que añadáis, no sé si lo veis
aquí arriba, ¿veis? Un botón que pone Altmetric Kit en mi barra de marcadores, ¿vale? Eso es una cosa que se puede descargar desde la página de Altmetric, ¿vale? Y lo único que hay que hacer es instalarlo en el Dexter. Parece que ahora hay que registrarse, antes no hacía falta, ¿vale? Antes se añadía así directamente, pero ahora parece que hay que, bueno, registrarse, pero dar tus datos de contacto, ¿vale? Y con esto, con este, perdón, con este dato, os voy a enseñar. Vamos a entrar en un número anterior de esta revista. Vamos a probar con este artículo mismo, ¿vale? Y le daría a este botón. Vale, ahora parece que no me va a funcionar. Siempre pasan estas cosas cuando estás en plena sesión. Vale, lo tenemos en el caso de esta revista, lo ofrece aquí abajo de todas formas, ¿vale? Que es lo que yo os quería enseñar, era algo parecido a esto, que sale con ese botón. Si os lo descargáis funcionará, ¿vale? Yo tengo una versión antigua y por eso no me está funcionando, ¿vale? Y aquí lo que nos dice es un indicador de atención, que en este caso es de 6, ¿vale? Y me dice de dónde se obtiene ese indicador, de 7 personas que han tuiteado este artículo y de una página en Facebook que lo ha añadido, ¿vale? Otras veces se incluyen otro tipo de datos, como por ejemplo si se ha incluido en Mendeley, si hay personas que han incluido ese artículo en su biblioteca de Mendeley y otro tipo de cosas, ¿vale? Tenemos también para ver las almétricas, bueno, aquí lo veíais también en IDUS, ¿vale? En la página de IDUS también están integradas a las almétricas. Aquí tenéis el donut este, donde nos dice, pues eso, el factor de atención. Veis, este artículo, por ejemplo, ha sido leído o lo han guardado en su biblioteca personal 20 usuarios de Mendeley, ¿vale? Es otro indicador más de la atención que ha recibido este artículo. Y luego tenemos otra serie de indicadores como Plamex, ¿vale? Que este es muy importante, o yo por lo menos lo recomiendo, porque no solo se añade en IDU, sino que además, a ver si soy capaz de dar la página ahora. Sí. ¿Vale? En Scopus también lo están utilizando como una fuente de información más a las citas recibidas en Scopus, ¿vale? Si veis aquí, pone Plamex Metric, ¿vale? Que son, al final, estos son los datos que nos ofrece Plamex, que son el uso, cuántas veces se ha capturado, es decir, cuántas veces se ha metido en un gestor de referencias como Mendeley, cuántas personas lo han mencionado en ciertos tipos de productos, cuántas veces se ha compartido en medios sociales y qué citas ha tenido más allá de Scopus, ¿vale? Yo despliego aquí, perdón, vamos a ver, bueno, pues primero, todas las citas que ha recibido este autor. Aquí no me está diciendo las fuentes, para eso tendríamos que entrar aquí en detalle, ¿vale? Pero bueno, puedo ver que 127 personas han hecho clic en este artículo, 2.713 personas han visto o han leído el abstract. Bueno, los datos que van apareciendo, ¿vale? Como os digo, estos datos de aquí son básicamente interesantes porque nos dan un poco a conocer si el tema que estamos tratando o nuestro propio artículo está siendo de interés, y a partir de ahí podemos tomar una serie de decisiones con respecto a continuar por esta línea, no continuar, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis otras dos herramientas que no os voy a enseñar, que son más de gestión del impacto personal, ¿vale? Si os registráis en Impact Story o en Kudo, lo que vais a hacer es entrar como una serie de perfiles
en el que, bueno, en Kudos en concreto te ayudan a darle visibilidad a tus publicaciones para recibir métricas, y en Impact Story lo que te hace más básicamente es hacerte lo que hemos visto ya de métricas sociales, pero de nuestras propias publicaciones, ¿vale? Te lo calculan automáticamente. Vale. Cierro aquí, termino aquí lo que es la presentación. Ha sido como muy rápida. Ahora voy a abrir el turno de preguntas. En principio voy a hacer, bueno, voy a parar la grabación, ¿vale? Y ya empezamos el turno de preguntas.